Feliz año nuevo y un saludo en el nombre del Señor. Bueno, han de decir, ¿pero qué le pasa a este Pepe si ya estamos a mitad de enero y sigue diciendo feliz año nuevo? Sí, porque es un nuevo año, año calendario, pero es un año más que el Señor nos está regalando. Porque miren, si estamos a mitad de enero, ya hemos vivido casi 16 días, ¿verdad? Y tenemos este año por delante. A mí me gusta comparar cada año, sobre todo estamos hablando del año calendario, no el año litúrgico, aunque tienen que ver los dos. Pero ya que medimos mucho por el cronos, por el tiempo, y tenemos calendarios con los meses, los años, etcétera, me gusta mucho ver el tiempo como un libro que el Señor nos entrega, un libro en blanco. Porque mire, lo que pasó ayer 15, 14, 13, lo que dejamos en el 2016, eso ya es pasado, eso ya está escrito. ¿Y sabe qué? Lo que hasta ayer escribimos no se puede borrar. ¿Usted lo había pensado? Yo no sé cuántos años usted tenga, no importa sus años de vida, los que tenga hasta este momento, 2017 ya, pero hasta ayer, todo lo que usted ha vivido hasta el día de ayer es historia. Y está escrito, ¿eh? Hasta la última palabra, dice la Biblia, que hemos pronunciado, Dios la conoce. Así que todo nuestro pasado está escrito y está en un libro aguardándonos. Hoy, lunes 16 de enero, y de aquí en adelante, es este libro que tiene todas las páginas, hasta que llegue el momento de nuestra partida de esta vida, están en blanco. Y cada día, cada uno de nosotros en nuestra libertad va escribiendo cada día en este libro de la vida, que al llegar la noche, a la noche de esta noche, medianoche, esa hoja pasará. Mañana, 17, será otra página en blanco. Y la Madre Teresa decía que nosotros somos como el lápiz de Dios. No es que Dios escribe la vida por nosotros, ¿eh? Él nos da la libertad. Pero me refiero, Dios nos ha permitido que nosotros escribamos, somos como ese lápiz, porque usted necesita un lápiz o una pluma para escribir sobre un papel, ¿verdad? Bueno, hoy día se puede dictar las cosas. Pero en los tiempos antiguos, llamémoslo así, escribíamos, ¿verdad? Todavía con la mano derecha, la mano izquierda. Usted es el lápiz de Dios porque usted está escribiendo su propia vida. Por eso digo que debemos darle gracias a Dios por este año nuevo, pero piénselo bien, por este libro nuevo que aún poseemos y en el cual vamos a ir día con día escribiendo nuestra historia, pero lo más importante es que eso no se va a olvidar. Algún día, cuando llegue el momento de partir de esta vida, ese libro va a estar ahí con nosotros y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, 2017, un año en muchos sentidos importante, pero yo quiero centrarlo en este día, ya que ustedes son mis invitados, se han dado cuenta de que hoy no tengo a alguien físicamente aquí conmigo en el estudio, pero todos ustedes, mis hermanos de WTN y estaciones afiliadas a nosotros, Radio Católica Mundial y sus afiliadas, hoy día son mis invitados porque vamos a compartir y espero en Dios que el tema que quiero traerles hoy nos haga sobre todo reflexionar y cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué digo esto? Lo dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Unas traducciones dicen, cambien su manera de pensar. Me gusta mucho esa forma que nos lo pone San Pablo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y así lleguen ustedes a conocer la voluntad de Dios, lo que le es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 2. Y mi oración pensando en este programa de hoy y mi interés por el amor que les tengo a todos ustedes, es que ojalá lo que hoy vamos a reflexionar nos haga cambiar nuestra manera de pensar, viendo un evento, dejando al Espíritu Santo que nos lo haga ver con nuevos ojos, pero que esto cambie nuestra manera de pensar y ese cambio de manera de pensar nos lleve a un cambio en nuestra manera de vivir. Yo sé que ya para este momento decir, bueno, pero ¿qué se trae Pepe hoy? ¿De qué nos quiere hablar? ¿De qué evento? Bueno, estamos en este 2017 cumpliendo el centenario, los 100 años, de una aparición que se llevó adelante en un país allá en la península ibérica, no es España, es el país otro que comparte la península ibérica,
que se llama Portugal. Y más concretamente en una ciudad que usted conoce, ha oído, si no ha estado ahí, ha oído muchísimo el nombre Fátima. Las apariciones de Fátima. Estamos celebrando los 100 años. 100 años que en ese 1917 Nuestra Señora se le apareció a 3 inocentes niños. Y lo que yo quiero es que ese mensaje de hace 100 años, ese mensaje de Fátima, lo traeremos para hoy. El mensaje de Fátima hoy. Porque muchas veces cuando se menciona, por ejemplo, bueno, el mensaje de Fátima en 1917, hay gente que automáticamente lo descarta como historia y dice, eso fue para allá. Eso fue un mensaje que la Virgen le dio a estos 3 niños, usted sabe muy bien sus nombres seguramente, Lucía, Francisco y Jacinta. Y los he mencionado en orden de edad. Lucía, 10 años, Francisco, 8 años, Jacinta, 7 años, en ese momento, 1917. 3 inocentes pastorcitos. ¿Y por qué digo inocentes? Porque Fátima, en ese momento, 1917, era un pueblo, no podemos llamarlo ni ciudad, era un pueblo agrícola, ganadero. Un pueblo donde sus, digamos, formas de ganarse la vida era la agricultura, sobre todo el olivo. Esa es una zona que produce muchísimo aceite de oliva, hay muchísimos olivares. Y también ganadero, sobre todo ganado pequeño, ganado, digamos, bovino, ovejas. Y Fátima era prácticamente, repito, pues un caserío grande donde vivían estos 3 niños pastorcitos. Lucía era la única que había recibido una formación religiosa porque ella había sido preparada para hacer la primera comunión. De estos 3 niños, Lucía, repito, es la única que tenía ciertos conocimientos, sobre todo un poco de catecismo, pero hasta ahí nada más. Francisco y Jacinta no habían todavía recibido el catecismo, ni sabían ni leer ni escribir. Es más, en una de las apariciones, después la Virgen le dice a Lucía que ella tiene que prepararse más porque la quiere usar para que ella sea de los 3 la que difunda después este mensaje que la Virgen quería, no solamente para ellos 3, sino para la humanidad. Y fíjense que me extiendo más allá, no era solamente un mensaje para la iglesia, no era un mensaje simplemente religioso que nos llevara a una mejor piedad, que nos hiciera mejores católicos, sino realmente ese mensaje de Fátima que vamos a traer hoy, era un mensaje para la humanidad de aquel tiempo, pero yo digo, y espero que muchos conocedores de Fátima concuerden conmigo, quizá tiene más relevancia o tiene más importancia el que hoy lo escuchemos y sobre todo nos haga cambiar nuestra manera de pensar y nos haga cambiar nuestra manera de vivir. Porque miren, en estos años, el año pasado tuve la fortuna, junto con un equipo de EWTN, de visitar Portugal, concretamente Fátima. Es más, la próxima semana les voy a presentar una entrevista con la hermana Ángela de Coelho, que ella fue la postuladora en la causa de beatificación de estos 3 pastorcitos. Y ella la vamos a tener la próxima semana, así que no me quiero adelantar a esa entrevista de la hermana Ángela de Coelho. Pero sí quiero hoy enlazar con lo que ustedes van a escuchar en la próxima semana, viniendo también. Incluso ustedes recuerdan que la hermana Ángela de Coelho también estuvo aquí con nosotros. Estuvo acá en este estudio antes de esta entrevista que logramos filmar con ella en Portugal. Perdón, esto lo vieron ustedes la semana pasada. Esto lo vieron. Yo estoy pensando en la semana próxima, pero esto fue la semana pasada que lo tuvimos. Hubo un switch ahí mío. Borro lo anterior y vuelvo al punto. Tuvieron a la hermana Ángela de Coelho, una experta en Fátima, pero por eso quiero tomar mucho de lo que Ángela nos compartió, que yo pensaba que nos íbamos a compartir, y lo vamos a poner bajo la tierra el día de hoy. Para poder entender por qué este cambio de mentalidad, yo quiero tomar una cita del Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 12 y los versículos del versículo 54 en adelante. Y espero que no se ofendan con las palabras que voy a usar aquí, porque fueron dichas por Jesús, pero nos la dice a nosotros hoy. Y dice así, capítulo 12 de Lucas, versículo 54.
Decía también a la gente, cuando ven que una nube se levanta por el occidente, al momento dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla del sur el viento, dicen, hará calor. Y así sucede. Y aquí viene la palabra fuerte. Hipócritas. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no interpretan, pues, este tiempo? Otras traducciones dicen, ¿cómo ustedes no saben leer las señales de estos tiempos? La palabra hipócrita no es una palabra tan ofensiva como a veces la usamos nosotros, como un gran insulto. Los hipócritas eran unos actores del teatro griego. Se les llamaba hipócritas y su representación consistía en que usaban máscaras para diversos personajes. Puede ser que el mismo actor o la misma actriz usaban 2 o 3 personajes que simplemente lo interpretaban cambiando de máscaras. Y el Señor nos está diciendo algo así, que nosotros quizá podemos tener máscaras que usamos en un momento, pero que nos las tenemos que en algún momento quitar para que podamos realmente leer bien las señales de los tiempos. ¿Cuáles pueden ser esas máscaras que pudiéramos nosotros colocarnos y no tener la apertura para leer el mensaje de Fátima hoy? Una máscara pudiera ser la máscara de yo soy muy religioso y ya lo sé todo, Pepe. Yo rezo el rosario, que fue lo que nos pidió Nuestra Señora de Fátima, que por cierto ella misma se autonombró Nuestra Señora del Rosario. Y pudiera ser, y fíjense que no tengo nada con el rosario, pudiera ser que una de las máscaras que pudiera usar es ser yo muy mariano. Yo quiero mucho a Nuestra Señora del Rosario. Yo ya rezo el rosario. Para mí, Fátima no me dice más. Cuidado. Esta pudiera ser una máscara, buena máscara, pero una máscara que nos impediría poder leer las señales de los tiempos. Y realmente el mensaje de Fátima, como lo he dicho desde este principio, no es un mensaje para allá, a la historia de hace 100 años. Pudiéramos relegarlo solamente a los 3 pastorcitos, quizá lo pudiéramos ampliar un poco más, y decir, fue para la gente de Fátima, de Portugal, quizá ampliado ya a una mayor dimensión, o hasta quizá pudiéramos decir, fue para Europa. Trasciende esta época, estos 100 años. Digo porque mucha gente piensa que era un mensaje que quizá lo pudiéramos limitar solamente al momento histórico que Europa vivía en aquel momento. Voy a ubicarnos brevemente en la historia del año 1916-1917. 1916 está terminando la gran Primera Guerra Mundial. Así que esto afectaba obviamente a Europa. Este tiempo también está por empezar el marxismo-comunismo. Rusia puede ser en ese momento también un fenómeno que se iba a producir en esos principios del siglo XX, 1916-1917. Y digo esto porque gente que sabe un poquito más de historia, viendo estos eventos, diría, bueno, el mensaje de Fátima era solamente para Europa, porque la Virgen les avisa de posibles nuevos conflictos, posibles nuevos errores que va a haber sobre esta parte, digamos, del mundo, Europa. No, esto nos afecta a todo este planeta Tierra, a esta nave, como nos ha dicho el Papa Francisco, por la cual vamos navegando por el universo. Así que tampoco lo limitemos a un tiempo histórico y a una zona geográfica del mundo. Tiene que ver con todo el mundo. Para poder entender el mensaje de Fátima hoy, tengo que volver a algo que ya compartí hace meses, pero que tiene una importancia enorme. Y fue lo que ocurrió el año anterior, en el año 1916. Y que ya lo decía yo la vez que toqué este tema, también hace unos meses, que me ha llamado tanto la atención que una gran cantidad de gente que yo pregunté, volviendo yo de Fátima, y entre ellos me cuento yo, en este grupo que voy a mencionar, no conocen lo que ocurrió en 1916. Yo estaba en ese grupo, o sea, no les estoy apuntando con un dedo. Hasta que yo fui a este viaje con EWTN a Fátima, fue que yo me enteré, para mi gran sorpresa, de lo que había ocurrido el año anterior, 1916. Todo empieza en la primavera de 1916. A Lucía, Francisco y Jacinta
salían con sus ovejas, eran pastores. Salían con sus ovejas a estos montecitos, ahí a los alrededores de esta zona de Fátima, y se encontraban con otros niños, también pastores, y jugaban con ellos y compartían con ellos. Pero resulta de que en algún momento Lucía lo narra, ella es la narradora de todos estos eventos, dice que empezaron a ver unas luces. Ellos buscaban que si era una luz que pasaba por las copas de los árboles, pero no, Lucía dice que eran unas luces que les llamó la atención, no les espantó, pero era algo anormal, si usted lo quiere poner en estas palabras. Esto empezó por ahí al principio del año 1916. Y ocurre que al principio de verano, fin de la primavera, principio de verano de 1916, están los tres pastorcitos a las afueras de Fátima y en eso ven una luz que se acerca a ellos, pero esta luz toma una forma. La forma, como Lucía lo describe, nosotros ahora le podemos llamar un ángel. Lucía en sus memorias, en sus narraciones, lo describe como un joven, así lo describe ella, un joven luminoso, pero que era como transparente, como si fuera cristal, pero tenía una figura. Un joven de unos 14 o 15 años, así lo describe Lucía. Un ángel. Y este ángel, este enviado de Dios, porque eso es lo que es un ángel. El ángel es un mensajero, un enviado de Dios. Son espíritus y los que nosotros llamamos ángeles son de estos espíritus celestes que Dios les encarga una misión. Así que este enviado de Dios tenía una misión concreta que cumplir, que era hacer el primer contacto con estos tres niños. Y quiero leer lo que sucede en esa primera, llamémosle, aparición del ángel, y le vamos a poner un nombre en este momento, el ángel de Fátima. Esta luz se materializa, los tres niños quedan sorprendidos al ver a esta figura, y ¿qué les dice el ángel? Leo textualmente el mensaje. No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hacia el suelo. Le imitamos llevados por un movimiento sobrenatural y repetimos las palabras que le oímos decir. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Después de repetirlo 3 veces, se levantó y dijo, orad así. Los corazones de Jesús y María estarán atentos a la voz de vuestras súplicas. Y desapareció. Cuenta Lucía de que ellos quedaron asombrados, no con miedo. Es muy interesante. No fue que pensaron que era un fantasma, que era un demonio, no. Simplemente fue una sensación que Lucía dice, espiritualmente ellos quedaron en cierta forma paralizados, pero repito, no un miedo. Y no compartieron nada. Algo en su espíritu, fíjense qué interesante, no salieron corriendo a ir al centro de Fátima a decirle a todo el mundo, oiga, hemos visto un ángel. No, simplemente lo guardaron. La importancia de esta primera aparición es enorme, no tanto por la llegada de este ser enviado de Dios, sino por lo que les enseña y el contenido de esta oración. Ya lo compartía yo la primera vez que traje esto a consideración de todos ustedes. Si ustedes se han puesto un momento a pensar en esta oración, fíjense, creo, adoro, espero y amo. Creo y adoro van juntos. Espero y amo. Fe, esperanza y caridad. Las 3 virtudes teologales. Yo creo, adoro, espero y amo. Pero aquí viene una parte importantísima que va a tener mucho con el mensaje de la Virgen para el año siguiente. Entonces le dice, y te pido una oración de intercesión, te pido por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman.
O sea, el ángel no les vino a enseñar una nueva oración piadosa para que ellos tuvieran una nueva oración bonita con que orar, sino esta oración que les enseña, porque les dice, él lo repitió 3 veces, y después dice, oren así. Ya les estaba dando una primera preparación en cuanto a que hay que orar, no solamente por nosotros, sino interceder. La importancia que tiene ya esta primera, llamémoslo así, intervención divina en la vida de los 3 pastorcitos y con nosotros hoy después de 100 años. La segunda aparición, voy a ir rápidamente con estas 3 apariciones porque, repito, es una preparación para el mensaje que vamos a compartir hoy, el mensaje de la Virgen de 1917. La segunda aparición ocurre en el verano, fines de verano de este mismo año 1916. Los 3 niños se encuentran en un pozo que estaba muy cerca de la casa de Lucía. Tuve la fortuna de estar ahí. Un lugar bello, se conserva, la casa está tal y como la dejaron la familia Matros, en fin, está ahí, hay hasta el pesebrito, en fin, pero hay un pozo abajo, un pequeño sitio hermoso, donde estaban los 3 niños jugando. Y les dice nuevamente este espíritu, este ángel, ¿qué estáis haciendo? Rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Preguntó. Dice, pregunté. Aquí está hablando Lucía. Y le dice este espíritu, este ángel, de todo lo que podáis ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados actuales, Él es ofendido, y de súplicas por la conversión de los pecadores. Lo repito, de todo lo que podáis ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados por los cuales Él, Dios, es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Ahora sí está hablando sobre Portugal. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Aquí ya hay gente que cuando oye esta intervención ya le empiezan a volar mariposas por el estómago. En la primera aparición el ángel nos enseñó una oración. Aquí ya viene y añade algo más. Hacer oraciones y sacrificios por los pecados con los que Él es ofendido y como una súplica de conversión por los pecadores. ¿No cree usted que hoy día quizá la situación que vivimos hay más pecado que ofende a Dios? Y quizás hoy día el número de pecadores es enorme. Bueno, pues aquí ya la segunda petición es hacer sacrificios. No solamente orar, sino ofrecer sacrificios. Y voy a hablar en un momento de qué tipo de sacrificios es a los cuales nos podemos referir el ángel y nos podemos referir nosotros. Y la tercera aparición del ángel, importantísima. Esto ya ocurre en el otoño de este año 1916. Y aquí narro textualmente lo que Lucía ha dejado en sus memorias. Esto es, estando ahí, otra vez en las afueras de Fátima, apareció por tercera vez teniendo en sus manos un cáliz sobre el cual estaba suspendida la hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido conversión por los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la hostia. Me dio la hostia, dice Lucía, y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo, tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios.
de nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros hasta 3 veces la misma oración. Santísima Trinidad, y desapareció. Estas 3 oraciones, estos 3 momentos del ángel, fueron la preparación que Dios utilizó para que Jacinta, Francisco y Lucía, ahora viene de la menor al mayor, estuvieran espiritualmente e intelectualmente inclusive preparados para lo que ocurriría el año siguiente, 1917. Fíjense que en ningún momento de estas 3 apariciones, el ángel les dijo, y el año que viene va a ocurrir otro evento. No, ellos este año 1916 quedaron solamente ya con esta petición que este ángel les hacía, orar, reparar y sobre todo hacer una oración de intercesión por los pecadores que tanto están ultrajando, ofendiendo a Dios. Si solamente hubiera ocurrido esto, mi querida familia, sería suficiente para nosotros hoy. Estamos viviendo un tiempo de un desenfreno moral, de una pérdida de los valores espirituales, un momento crítico de pecado en este mundo. Y no es que yo me ponga pesimista, simplemente hay que ver la crisis espiritual que vive el mundo en este momento. Ya nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto nos decía que hay una crisis de fe, una gran crisis de fe, donde mucha gente que dice que cree, su fe no corresponde a su vida, nuestra fe en vivo. Y precisamente por lo que dice que cree, pero que no se hace vida, es que mucha gente ha caído en muchos de estos espíritus malignos, de estas filosofías que hoy día tienen impregnado a este mundo. Relativismo. El relativismo donde muchas gentes que creen, que dicen que creen, ya han caído en este espíritu de relativismo, en donde ya todo es relativo, donde ya lo que eran los 10 mandamientos, lo que era pecado, lo que era blanco, lo que era negro, ya no existe para ellos. Y hoy día cada quien está definiendo sus propios principios. Ya no lo que Dios nos dice, lo que Dios nos dijo y lo que Dios nos dice a través de la iglesia, sino lo que cada quien en ese relativo, ya todo es relativo. Y esto es pecado. Cuando yo me convierto en mi propia conciencia, aunque la conciencia es propia, pero me refiero cuando yo dicto lo que para mí es bueno y lo que para mí es malo, en pocas palabras estoy ofendiendo a Dios porque Él es el que nos ha dictado lo que es bueno y lo que es malo. Él es el que nos dejó con Moisés los 10 mandamientos, pero Él fue el que nos dejó después en la palabra de Dios, porque los 10 mandamientos van más allá en todo lo que tenemos dentro de lo que es la palabra de Dios, donde tenemos la luz que alumbra nuestros pasos, lo que nos define lo que es y lo que no es. Y sobre todo, lo que nos pide, sobre todo la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hace no mucho, hablando yo con un teólogo católico, hablábamos sobre qué es pecado y qué no es pecado. Y porque muchas veces definimos el pecado porque matar, robar, adulterar. Y él me decía, Pepe, pecado va más allá de lo que lo tenemos en los 10 mandamientos, si usted quiere, encajonado. Pecado es todo aquello que sale de la voluntad de Dios. Todo acto que yo llevo o actúo o hago en contra de la voluntad de Dios es pecado. Así es de seria la cosa. Y esto, repito, no es una teología que yo me he inventado. Consúltelo usted con algún teólogo. Pecado es todo acto que rompe, que viola la voluntad de Dios. ¿Usted cree que nuestra situación hoy, 2017, es mejor que la del año 1916, cuando el ángel les ha pedido esto? Yo creo que estamos en una situación de más urgencia. Vamos a un muy breve descanso y vamos entonces ahora a empalmar esto con el mensaje de Fátima hoy. Vuelvo con ustedes enseguida.
Vamos ahora a movernos en el tiempo Cronos al año 1917. Estamos celebrando los 100 años. A partir del 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de 1917 ocurrieron estas 5, llamemos, apariciones de la Virgen allá en Fátima. De estas 5 apariciones, 4 se llevaron en lo que hoy día se conoce como el Santuario de Fátima, y muy concretamente en un punto específico que se llama la Capelina, la Capillita, que es un sitio donde exactamente se ubicaba ese pequeño álamo, este árbol pequeño en aquel momento, en donde la Santísima Virgen, esa luz que bajaba y después, digámoslo así, se materializaba en Nuestra Señora, se posaba encima de este pequeño árbol, pequeño en aquel momento. Ese árbol no existe porque después de las apariciones que empezaron a llegar devotos, fueron llevando reliquias y se llevaron el árbol en pedazos. Pero cerca de ahí, tuve yo la oportunidad de estar ahí mismo, hay un árbol del tiempo, enorme ahora, que tiene 100 años o más, que era compañero, por llamarlo, de aquel arbustito donde la Virgen se posaba. 4 de estas apariciones se produjeron en ese sitio, en ese mismo sitio. Ahí es donde la Virgen se sentía un viento y la Virgen se presentaba. Hubo una 5ª aparición que no se produjo en el 13, el día 13, que fueron los días a partir de mayo, en que la Virgen tenía esta aparición con los pastorcitos, porque en agosto el alcalde del pueblo tenía encarcelados a los 3 niños, amenazados de que tenían que decir el secreto de lo que les había dicho la Virgen. Y estos 3 niños estuvieron dispuestos a dar la vida si era necesario, por no revelar lo que no tenían autorización en ese momento. Lo que ellos habían recibido, sobre todo Lucía, porque hay que también entender esta situación. La que fue la interlocutora con la Virgen fue Lucía, la que después vivió hasta los 94 años. Francisco y Jacinta eran visionarios, pero ellos nunca estuvieron en diálogo directo. Fue Lucía la que Dios escogió para que fuera, vamos a llamarlo así, la interlocutora con la Virgen. En agosto los tienen prisioneros y cuando llega el día 13, obviamente no pueden estar en el sitio donde les había la Virgen pedido que vinieran, que es, repito, la Capelina, en el actual santuario. Fue más adelante, en ese mes de septiembre, de agosto, hasta que ellos fueron liberados, que pudieron nuevamente tener la que es la 4ª de las 5 apariciones. Agosto, la 3ª, la 4ª y la 5ª terminan en octubre. Pero para ir al mensaje, que es lo que quiero traer, el mensaje de Fátima hoy, quiero referirme concretamente a la narración de Lucía, para no contarlo yo de mis memorias, sino ir directamente a lo que Lucía escribió. Y aquí voy entonces a leer para ustedes lo que es este mensaje y luego lo voy a comentar con ustedes. Y escribe Lucía en sus memorias. Esto está a dominio público, usted lo puede conseguir, Memorias de Lucía. Ahí está lo que voy a compartir con ustedes. Quiero hacer una aclaración. Le hemos llamado por todo este tiempo el secreto de Fátima. Creo que tenemos que cambiar esa mentalidad nosotros un poco, porque lo que es secreto debería seguir siendo secreto, ¿verdad? Nosotros los humanos somos muy dados a decir, oye, ¿quieres que te cuente un secreto? Cuando a mí me viene una persona y me dice, Pepe, ¿quieres que te cuente un secreto? Le digo, oye, entonces no es secreto, porque si tú me lo vas a compartir a mí, ya no es secreto. Secreto es lo que se guarda, ¿no? Y sin embargo, por todos estos años, le hemos llamado el secreto de Fátima. Miren, si la Virgen les hubiera dado un secreto a los niños, se les hubiera dicho, no lo revelen a nadie, aunque los maten, hoy no conoceríamos el evento de Fátima. Hubiera terminado con Lucía, quizás. Secreto, escondido. No. Le hemos llamado la palabra secreto porque la Virgen les había pedido que lo guardaran hasta que recibieran de Dios autorización para compartir, ¿qué? El mensaje. A mí me gusta mucho más ya llamar entonces concretamente el mensaje de Fátima. ¿Qué es el mensaje? Vamos a ponerlo ya bajo esta situación que ya no es secreto, sin mensaje. También rápidamente una aclaración y no voy a entrar en una apología de este punto. Hay mucha gente y muchos católicos bien intencionados que dicen que el verdadero secreto de Fátima no ha sido revelado. Que los papas a partir
de 1917 lo mantuvieron oculto y que, vamos a hablar de los papas de este siglo, que ni Pablo VI, ni San Juan XXIII, ni San Juan Pablo I, ni Juan Pablo II, ni Benedicto, y menos Francisco, han querido revelar el verdadero secreto de Fátima y que lo tienen guardado. Y que por lo tanto, en cierta forma, la Iglesia nos ha engañado, y esto es muy serio, cuando en el año 2000, estando presente en Fátima, hoy día San Juan Pablo II, el cardenal Tarcisio Bertone, en aquel momento secretario de Estado, leyó oficialmente el contenido de la tercera parte del mensaje. Así que esto es muy serio. Y si usted es una de estas personas, perdóneme, no lo estoy queriendo ofender, simplemente le digo recapacite y piense una cosa. ¿Cómo un católico puede decir de que la Iglesia nos ha engañado? ¿Cómo un católico puede decir que un santo, San Juan Pablo II, se prestó a una farsa que fue leer un falso o incompleto mensaje, lo que se leyó en Fátima, Portugal, con la presencia de San Juan Pablo II y leído por el secretario de Estado y que está ahí? Vaya usted a la página vaticano.va y busque usted el mensaje de Fátima y ahí lo va usted a leer, es del dominio público. Así que por amor a Dios, no digamos que la Iglesia mantiene oculto un tercer secreto apocalíptico que no se ha dado a conocer. No existe. Simple y sencillamente no existe y ahí dejo este punto. Voy ahora a leer pues lo que dice Lucía. ¿Qué es el mensaje? Y leo textualmente palabras escritas por Lucía. Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del cielo. Los representantes de Dios en la tierra me han autorizado a ello varias veces y en varias cartas. Juzgo que vuestra excelencia reverentísima conserva una de ellas del reverendo padre José Bernardo González, aquella que me mandó escribir el Santo Padre. Uno de los puntos que me indica es la revelación del mensaje. Sí, ya dije algo, pero para no alargar más este escrito, deberé de ser breve, me limitaré a lo indispensable, dejando a Dios la oportunidad de un momento más favorable. Pues bien, Lucía, ya expuse en el segundo escrito la duda que desde el 13 de junio de 1917, el 13 de julio de 1917 me atormentó y como en esta aparición todo se desvaneció. Ahora bien, el mensaje consta de 3 partes distintas, de las cuales voy a revelar 2, dice Lucía. La primera parte fue la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergido en este fuego los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, con formas humanas que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados, parecían el caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición, de no haber sido así, creo que hubiéramos muerto del susto y el pavor. Esta es parte del mensaje de Fátima. Esta visión del infierno que Dios permitió a estos 3 niños no fue solamente para crearles miedo a ellos y hacerlos que ellos no pecaran. Dios permitió, y sé que ha habido otros momentos en que la Virgen a otros santos les ha permitido también tener estas visiones del infierno, pero me estoy refiriendo al mensaje de Fátima, el mensaje de Fátima para hoy. Mis hermanos, mi primera reflexión, el infierno existe.
es un dogma, es una revelación. Claro, quiero dejar claro el punto que todas estas revelaciones marianas no son dogma. Le llamamos nosotros piedades privadas, devociones privadas. No son dogma. Ni Guadalupe, ni Fátima, ni Lourdes son dogmas. O sea que una persona que diga, yo no creo en esto de Fátima, no está pecando. Me parece que está cometiendo un error, pero no es un pecado, porque esto no es dogma. Pero hay que tomarlo muy, muy en serio, porque si la iglesia, que es madre y maestra, ha dicho que aquí hay que poner atención, porque aunque no es una nueva revelación, la revelación terminó con el último de los apóstoles, pero sí Dios durante la historia, como nos dice también en la carta a los Hebreos, Dios ha hablado en muchas formas y maneras durante los tiempos. Y yo sí creo que Dios no nos ha revelado nada nuevo en Fátima, pero nos ha recordado algo que quizá teníamos adormecido o no le dábamos la importancia que tiene. Y en este caso, creo que es importantísimo el que nosotros volvamos a tomar conciencia de esta realidad a la cual todos estamos enfrentados, que le llamamos infierno. Es un sitio real. No es un cuento, es un sitio real, es una realidad. Y en la cual van a terminar muchísimas almas que podían haber llegado a la presencia de Dios al cielo. Y que sin embargo por el pecado, por esa ir en contra de la voluntad de Dios, por ese rebelarse contra Dios, su fin es estar con los demonios por toda la eternidad en este sitio espantoso que nos describe Lucía así. No existe la predeterminación. No me diga usted que Dios ha elegido quiénes van al cielo, quiénes van a ir al infierno. No. La palabra de Dios lo dice, vaya usted al libro del Eclesiástico, capítulo 15, donde se nos revela que Dios nos da libertad de escoger fuego y agua, vida o muerte. Y dice ese pasaje del Eclesiástico, cada quien recibirá lo que haya elegido. 1917 nos habla hoy 2017, este libro en blanco, sabe que nosotros en nuestra libertad podemos elegir estar privados de la presencia de Dios por toda la eternidad al terminar nuestra vida terrestre, y no habrá más que dos sitios eternos, este que nos describe Lucía o la patria prometida, el cielo, Dios. Claro que la doctrina de la iglesia nos habla de un estado que llamamos purgatorio, que es la purificación. Pero el purgatorio o purificación es esa purificación, ese proceso de purificación para entrar al cielo. O sea que las almas que van a entrar al cielo, que aún necesitan ser purificadas, en las cuales creo que yo estaré, porque no me considero ni mucho menos perfecto para entrar con los zapatos puestos al cielo. Esa purificación, llamándola purgatorio, ya es un sitio de una gran esperanza, porque estas almas que están en esta purificación van al cielo. Muchas veces pensamos en el purgatorio como un lugar otra vez, como casi este infierno, ¿no? De dolor, de gritos, de desesperación. No, hermanos. Es purificación y todo lo que se tiene que purificar tiene que pasar por un momento fuerte, pero es una purificación gozosa, porque es una purificación que nos está garantizando, vas al cielo ya. Tienen que pulirte, purificarte, pero vas al cielo. Ajá, ahora, este otro no. El que aquí se nos vuelve a recordar. Aquí ya no hay remedio y no hay vuelta atrás. Un momento en que este libro, que hablaba yo al principio, se cierre para siempre. Este libro, al momento de lo que llamemos nosotros la muerte, yo le llamo el tránsito, cuando venga este momento de transitar de la vida biológica a la vida eterna, este libro va a pasarnos de la página 1 a la página última. Lo vamos a poder ver completo, sin mentira, sin soborno, sin ningún tapujo. Y en ese momento cada alma va a saber cuál es su destino eterno. Ese libro le va a mostrar lo que tú elegiste durante tu vida mortal. Y ahí sí, las almas que se rebelaron contra Dios, que en ese libro que está escrito hasta la última palabra, va a decir, tu alma sabrá cuál es tu destino. Y hoy día, hermanos, millones de almas se están encaminando hacia este sitio, el infierno. Ahí viene el vínculo con lo que pedía el ángel a los niños y que nos pide a nosotros. Orar, hay que orar
orar por esta humanidad. Orar la oración que también la Virgen ahora ya en 1917 les pide, lo que ella hacía, orar el rosario, orar esa oración maravillosa que sobrepasa quizá lo que nosotros podemos entender, el poder que hay en compañía de María, ir sobre la vida de Jesús. El rosario es cristocéntrico. Mucha gente piensa que el rosario es mariano. No, el rosario es cristocéntrico porque estamos meditando los misterios desde el momento del nacimiento hasta la segunda venida gloriosa. Estamos meditando la vida de Cristo en compañía de María. En compañía de María. Así que el rosario es un arma poderosísima para traer esa realidad de Cristo que se encarnó, el Verbo de Dios que se encarnó, que en Belén y hasta el último momento cuando vuelva, es el que nos trajo la salvación. El rosario es cristocéntrico. Orar no solamente por mí, interceder, ser intercesores, es la segunda parte que se une a esta parte del mensaje, esta realidad a donde pueden ir y están encaminadas millones de almas. Y tercero, reparación a base de sacrificios. Y miren, sacrificios muchas veces pensamos que hay que tomar un cilicio y colocárnoslo para que nos duela durante el día, que hay que hacer cosas sangrientas. No. Ya lo han dicho varios de los santos y me encanta también cómo el Papa Francisco nos los acaba de decir en alguna de las catequesis. Tu vida diaria puede ser un sacrificio. El hecho de que tú cumplas con tu obligación regular, el hecho de que tú estés viviendo en la voluntad de Dios, ya implica un sacrificio. Porque el sacrificio no necesariamente es algo doloroso, sangriento, es renunciar a algo para algo. Y si yo renuncio a lo que no es la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, estoy haciendo un sacrificio. No irme con la corriente del mundo, no irme con lo que son mis apetitos, no irme con mis desórdenes, sino vivir en la voluntad de Dios día con día, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en cualquiera que sea tu estado de vida. Vivir la voluntad de Dios es sacrificio. Y si yo ofrezco todo a lo cual yo renuncio, que me gustaría, porque recuerden, hay esta lucha, como dice Pablo, ¿no? No hago el bien y hago lo que no. En esta lucha, lo que yo renuncio ya es un sacrificio agradable a Dios. Quiero ir rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, a la segunda parte. Y esto nuevamente vuelvo directamente a los escritos de Lucía. La segunda parte. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora y nos dijo con bondad y tristeza: ¿visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, Primera Guerra Mundial. Pero si no se deja de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial que vino. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os va a dar, que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de las guerras, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Ahora, esto más adelante se aclaró muy bien. Cuando habla de que Dios va a castigar, no es que Dios es un Dios vengador. El castigo que aquí Lucía lo pone en sus palabras, quiere decir que nuestros actos, el castigo de nuestras propias actitudes pecaminosas, de nuestro propio ir contra la voluntad de Dios, es lo que va a traer guerras, hambres y persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre. Son consecuencia de nuestros propios actos. Así que nos quede claro de que aquí no está hablando de un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios policía. No, son consecuencias de nuestros propios actos. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se va a convertir y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores, diseminándolos por todo el mundo, promoviendo guerras y persecución a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será conocida al mundo
algún nuevo tiempo de paz. Se hizo ya la consagración. Se hicieron varias consagraciones previas, pero finalmente se hizo, y fue precisamente Juan Pablo el que hizo una consagración a la cual Lucía dijo, ha sido agradable a Dios. Esto es lo que la Virgen pidió. Y yo no vengo ahora como abogado de Rusia, pero Rusia, sabemos la caída de la Unión Soviética, aquel imperio del mal realmente que era el comunismo, ¿verdad? Eso ha caído. Hoy día tenemos a estos países ya viviendo independientes y libres. Y Rusia está volviendo a una bonanza espiritual. En Rusia ha resurgido muchísimo nuevamente el catolicismo, especialmente entre nuestros hermanos ortodoxos. Y con esto no vengo a decir que Rusia es la perfección, ni mucho menos, pero ha habido un cambio en Rusia, que puede haber más, ojalá lo haya. Pero lo que dice aquí, el esparcimiento sobre el mundo de los errores de Rusia, sí ocurrió y sigue ocurriendo. Porque Rusia, cuando se creó el comunismo, la Unión Soviética, realmente expandió el comunismo por el mundo. Y hoy día seguimos viendo consecuencias de lo que Rusia o la Unión Soviética realizó, que aunque ya no están metidos ellos, sí sigue todavía. Y voy a mencionar rápidamente todavía ejemplos que tenemos. Tenemos hoy día Cuba, todavía. Tenemos en África países, tenemos todavía Venezuela, tenemos todavía Nicaragua, tenemos todavía, etcétera, estos países que aún pregonan estas doctrinas socialistas que no han traído bienestar a sus países. Así que sigue habiendo hambre en el mundo, efectivamente la sigue habiendo hambre, pero es consecuencia de nuestra injusticia, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de caridad y de misericordia. Y termino con esto, la tercera parte. El mensaje fue revelado el 13 de julio de 1917 en la cueva de Hira, en Fátima. Escribo en obediencia a vos, mi Dios, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverentísimo el señor obispo de Leira y de la Santísima Madre y Madre mía y vuestra. Después de las dos partes expuestas, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando que emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, irradiaba con sus manos derechas dirigidas hacia él. El ángel señaló a la tierra con su mano derecha y dijo con voz fuerte, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz de Dios, algo semejante como se veían a unas espejas que pasan por un espejo enfrente de él. Y un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento que era el Santo Padre, esto lo dice ya Lucía años después. También otros obispos y sacerdotes y religiosas y religiosos subieron una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madero, toscos como si fueran acomodados como de corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino, llegó a la cima del monte, postrándose de rodillas al pie de la gran cruz y fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros de armas y de fuego y de flechas. Del mismo modo murieron otros obispos, sacerdotes y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y rogaban con ellas por las almas que se acercaban a Dios. El tiempo se me ha ido. Hay mucho más que debemos meditar sobre estas, sobre todo la segunda y la tercera parte del mensaje. Yo les ofrezco que en un futuro, en este año 2017, tendré un nuevo programa con ustedes, donde vamos ahora sobre todo a esta tercera parte, que es lo que la gente dice que esto no es, esta tercera parte del mensaje. ¿Qué quiere? ¿Qué nos quiso decir Dios con este Papa que muere, con estos obispos y mártires que vieron? Porque tiene una aplicación con lo que estamos viviendo. Así que aquí, y esto no es una telenovela, voy a hacer lo que se hace en algunas telenovelas. Se lo voy a dejar para un próximo capítulo. Yo les ofrezco, repito, que en este año que estamos celebrando los 100 años de este mensaje de Fátima, volveremos a tocar este tema. Y entonces vamos a traer este mensaje de Fátima hoy, pero ya en hechos concretos, sobre todo entendiendo qué es lo que esto nos quiso decir. No fue algo para allá, es algo para nosotros hoy. Así que familia, si Dios nos concede una semana más de vida, mi recomendación es a rezar el rosario. A rezar el rosario
Si usted solo lo hace bien, si lo puede hacer en familia, mejor. Y repito, mi promesa a ustedes, volveremos sobre este tema al cual todavía hay mucha tela que cortar y sobre todo mucho que aplicar y mucho que poner en nuestras vidas hoy, 2017. Y mientras tanto, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaré con ustedes el próximo lunes. Hasta entonces.